Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y queremos seguir estudiando la palabra de Dios, especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tiempos finales y decisivos. Queremos seguir aprendiendo de cómo podemos vivir mejor en Cristo Jesús, teniendo pues una relación cercana, fuerte, de confianza con Dios a través de Cristo Jesús. Y el Señor pues hace 2000 años que vino y se fue, pero dijo: voy a enviar al Espíritu Santo, que es igual que Él, solamente que el Espíritu Santo, la tercera persona que conocemos en la deidad. Y Él dijo: los va a guiar a toda verdad. Y en Juan 7:37 también el Señor, hemos hablado de que Él exclamó en el último y gran día de la fiesta de los judíos. Dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. Como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que necesitamos como seres humanos. Sin Dios realmente no tenemos satisfacción en la vida, y cuando no tenemos satisfacción, el problema está de que nosotros, siendo seres espirituales, tenemos esa necesidad muy grande, ese vacío muy grande dentro de nosotros, porque somos espíritu, alma y cuerpo, y si no llenamos esa parte espiritual, pues está vacía, y lo vamos a querer llenar con cosas que tengan que ver con lo material, especialmente con el pecado. El cuerpo, como quiera que sea, sabemos que le damos de comer agua hasta que esté vivo, pero el alma y nuestro espíritu tienen que vivir. Por eso hay que nacer de nuevo en el espíritu, como le dijo Cristo a Nicodemo. Y hay que aceptar a Cristo y vivir y beber de estos ríos de agua viva que el Señor ofrece, para que tengamos verdadera satisfacción. Y cuando uno tiene verdadera satisfacción en el espíritu, en el alma, uno ya no es atraído por el pecado, por la maldad. Vea cómo está este mundo en este mismo momento. Estamos hablando en el mes de octubre del año 2023, donde están esos problemas de guerra con Israel. Si mencionamos y hablamos un poquito de la historia de Israel, vea, el Señor en el libro de Jeremías es donde le habla de la cautividad que ellos sufrieron en tiempos del profeta Jeremías y otros profetas que fueron a Babilonia cautivos. Y hablamos de que en el Salmo 137 ellos están allí relatando lo que pasa cuando ya están en Babilonia, y cómo han bebido de esos ríos de Babilonia que están llenos de, espiritualmente y moralmente llenos de basura que el diablo se inventó desde el principio allá, desde que Adán y Eva cayeron. Inventó y estableció sus sistemas religiosos más que nada para que todos los hombres, todos los seres humanos, de alguna forma u otra beban de esos ríos. Porque todas las religiones, todas las huecas filosofías, cualquiera que sea el nombre de ellas, mientras no se alineen y vayan en contra de la palabra de Dios, pues eso viene de los ríos de Babilonia, y eso lo que trae es pura maldad. Por eso el diablo le dijo a Adán y Eva: el día que coman ustedes de este fruto se les van a abrir los ojos y van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La cosa está de que cuando no conocemos a Dios, solo conocemos el mal, y tenemos un buen maestro desde el principio, el mismo diablo. Y la gente entonces, como tiene esa necesidad espiritual, tiene que ser llenada con algo, y cuando no conocemos a Dios y no hay quien nos hable del verdadero Dios, de la palabra de Dios, ¿por qué hay tanta oposición a la palabra de Dios hasta la fecha en ciertos países del mundo? Porque el diablo sabe que es la palabra de Dios, y que a través de la palabra de Dios, la Biblia, vamos a conocer quién es Dios. Mientras no sea así, Él tiene todo el campo abierto para enseñarnos otro Dios diferente. Y normalmente pues no nos va a traer nunca satisfacción. Y vean, una de las características que hemos hablado que tiene este espíritu de religión, un espíritu de religión que está detrás de todo esto, que es el mismo enemigo, el mismo diablo que se le inventó. Una de las cosas o características más claras que tiene es que es muy violento. Recordamos desde el principio con Caín. Dios le dijo que fuera y hiciera la ofrenda que se demandaba por el pecado, que derramara sangre, porque esa sangre derramaba representaba la del Señor Jesucristo, para que Él fuera entonces perdonado de su pecado. ¿Y qué fue lo que hizo? No hizo caso de la palabra de Dios. Desechó la palabra de Dios descaradamente, y entonces no arregló la situación del pecado. El Señor le dijo: arréglala, porque el pecado está a la puerta y te codicia. Dicho de otra forma, el diablo te está esperando ahí en la puerta. Ve, arregla y derrama la sangre de un cordero que tienes que hacer, porque si no, él ya te está esperando y te va a trastornar.
te va a engañar en tus emociones. Y eso fue exactamente lo que pasó. No quiso arreglar la situación Caín, aun cuando Dios le dio una segunda oportunidad. El diablo lo atacó, lo presionó, lo llenó más de odio y de rencor y mató a su propio hermano, porque así es el espíritu religioso, es muy violento. Y vea lo que está sucediendo en este mismo momento entre Israel y Palestina. Están derramando toda la violencia que hay en sus corazones, tanto de un lado como de otro. Porque en este momento, si alguien me dijera, ¿de qué lado estás tú? Yo estoy del lado de la verdad. De una vez, para que sepa toda la gente que pudiera ver este video, el Señor no está del lado de nadie. No, pues podrían decir, la mayoría podrían decir, no es cierto, Él está del lado de Israel. Entonces, ¿por qué les está sucediendo todas estas tragedias? No, Él no está del lado de nadie, el Señor está del lado de la verdad y de la justicia, no de un ser humano que hace las cosas a su manera, como Caín, como el rey Saúl, como Judas y como muchos otros, no, que eran religiosos. No, en este momento mi consejo mejor que yo le daría tanto al pueblo de Israel como a los palestinos, que es el mismo que hemos dado desde hace 2000 años que vino el Señor, ¿qué? Pues que nos arrepintamos de corazón y que lo reconozcamos como Señor y Salvador, porque esta guerra se puede acabar en una semana y después va a surgir otro conflicto, otro problema, porque en este mundo, mientras estemos aquí, no hay fin a los problemas, a las tribulaciones y todo eso. El diablo está listo para hacer problemas de una u otra forma. Y cuando uno se conforma a ser una persona religiosa, uno no va a hallar satisfacción. Por eso están en guerra, porque no tienen satisfacción, no tienen paz. Mucho menos van a tener perfecto amor de Dios. Que acepten a Cristo como Señor y Salvador, beban de los ríos que Él ofreció y no va a haber necesidad ni de echar pleito en la casa con la esposa, el esposo, ni con nadie, porque ya tenemos el corazón lleno de satisfacción con la paz de Dios. Sobra, la paz de Dios da y sobra para todo. Ahí van a acabar. Miren cuánta gente está muriendo inocente que no tiene que ver con el asunto. ¿Y todo por qué? Porque ellos quieren derramar toda esa violencia que cargan en el corazón. Vea el Señor lo que dijo de Juan el Bautista, hablando de Juan el Bautista, dijo, desde los días de Juan el Bautista, dice que fue el último profeta de Israel, ellos deben de conocer a Juan el Bautista. Dijo, el reino de los cielos sufre mucha violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Vea Juan lo que le pasó. Juan el Bautista, él denunciaba el pecado de las personas sin detenerse, sin ninguna restricción. A Herodes, que era el rey de aquel entonces allí en Judea, le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, porque ese Herodes le quitó la mujer a su mismo hermano. Y Juan el Bautista seguido se lo echaba en cara. Y entonces hubo una fiesta donde la mujer esa que le quitó al hermano Herodes, a su propio hermano, tenía una hija. Y esa hija bailó en la fiesta de Herodes, que era cumpleaños de Herodes. Herodes se emocionó tanto que le dijo, hasta la mitad de mi reino te doy si eso quieres. Porque estaba interesado en la hija de la mujer que le había quitado a su hermano. Y la mamá, aconsejando a la hija, le dijo, mira, él ya habló, ya se enredó con los dichos de su boca, ya se comprometió y dice que hasta la mitad del reino te va a dar, pero tú pídele la cabeza de Juan el Bautista, porque ya me harté de que me esté diciendo de que estamos en adulterio yo y Herodes. Era violento Juan el Bautista en cuanto a su predicación. Era no físicamente, sino en su forma de enseñar, de predicar. Y bueno, entonces la hija fue y le dijo a Herodes, mira, pues yo quiero la cabeza de Juan el Bautista aquí. Y Herodes, como ya había hablado, ya se había comprometido, tuvo que ir a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Eso es lo que hace la religión, el espíritu de la religión. Es violento hasta donde no se tiene idea. Ahí está, ¿qué pasó con los escribas y fariseos, los representantes de Dios de aquel entonces? Vea, no le dieron muerte al justo, al Señor Jesucristo, al único ser viviente perfecto que ha andado en la tierra. Si hoy en día viviera uno como el Señor Jesucristo que pudiera sanar a la gente de cáncer, no creo que le permitirían a la religión matarlo tan fácilmente. Porque cuánta gente hay enferma de cáncer, puede que haya gobiernos enfermos de cáncer, presidentes. ¿Usted cree que iban a tolerar que la religión lo matara a una persona que tuviera esas cualidades? El Señor tenía poder para solucionar todos los problemas
y el espíritu religioso prefirió matarlo. Les resucitó a Lázaro, un muerto de 4 días, y dijeron, tenemos que matar a Lázaro también ahora. Así es el espíritu de la religión, súper violento. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos que se ponen violentos contra el verdadero enemigo, el espíritu de la religión, el diablo y todo su imperio. Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, de todo el imperio de las tinieblas. Y para eso se requiere vivir una vida llena del Espíritu, beber de esas aguas de vida, de esos ríos de agua de viva que el Señor ofreció, constantemente entrar al lugar santísimo, llenarse de esta gracia para la necesidad que tenemos diariamente, llenarnos de ese aceite para nuestras lámparas, que nuestro espíritu no se muera, y que nuestras iglesias no les sea quitado el candelero, como el Señor le advierte a la iglesia de Éfeso, que si no se arrepiente le va a quitar el candelero de su lugar. Se quedan en tinieblas, como muchas iglesias protestantes están ya. No beben de esos ríos de agua viva, no tienen candelero alumbrando, están en tinieblas. Y ahí les viene, se ponen bien violentos también, porque es posiblemente la característica más grande del espíritu de la religión, la violencia. Ahí en el capítulo 28 de Ezequiel dice que Satanás, a causa de su tanto comercio, de tanto solicitado que era, dice que se llenó de violencia. Satanás se llenó de violencia. Eso mismo enseña a toda la gente. Eso mismo corren por los ríos. En el libro Apocalipsis leímos el capítulo 17, dice, el ángel le dice a Juan, te voy a mostrar lo que significa esto. La madre es Babilonia, la gran ramera, la madre de todas las rameras y abominaciones de la tierra, la madre de todas las huecas filosofías y religiones que existen, que van en contra o que no se alinean con la palabra de Dios, por muy buenas que suenen. Eso es. Vea lo que hace el espíritu de la religión. Voy a leer un ejemplo nomás aquí en el libro de los Hechos para que vea la diferencia, la gran diferencia entre una cosa y otra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y el verso 51, está hablando de Esteban, el primer mártir de la era cristiana. Vea lo que dice. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como hicieron también sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos los mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes son entregadores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardan. Verso 54, 7:54 dice, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían, rechinaban los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, arremetiendo a una contra él y echando fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban Esteban, él invocaba al Señor y dijo, Señor, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y así murió. Aquí está hablando el testimonio de Esteban, el primer mártir de allá, cuando la iglesia fue fundada. Dice que les estuvo enseñando escribas y fariseos porque prohibían que se hablara en el nombre del Señor. Y como eran muy violentos, entonces Esteban termina diciéndoles, ustedes, vean lo que les dice. Lo que les dice Esteban es terrible esto que les está diciendo. Ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que la humanidad ha hecho desde el principio. Ustedes, si Esteban viniera hoy en día, eso es lo mismo que nos diría hoy en día. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo quieren acabar bien? ¿Cómo quieren no vivir en amarguras, en fraudes, en adulterios, mentiras, todo tipo de mal? Si eso es lo que se bebe en los ríos de Babilonia, todas las fuentes de información están corrompidas. Y hoy en día más que nada por las redes sociales que se transporta tan rápido cualquier información. Por eso el mundo está a pasos agigantados, corrompiéndose tanto
que esto que pasó, que pasa entre Israel y allá no es nuevo en Palestina. Y todo esto nos indica que el Señor está a las puertas. Hay que beber estos ríos. Vea lo que pasa aquí con Esteban. Dice que ellos se enojan tanto que hasta rechinaban los dientes, los escribas y fariseos, la religión de aquel entonces. Todo el poder político. Rechinaban los dientes literalmente de enojo contra él. Se pusieron bien violentos porque les dijo que ellos resistían al Espíritu Santo. Lo mataron, lo apedrearon. Y así a través de toda la historia podemos ir viendo. Hay que tener mucho cuidado. Vean lo que escribió entonces el apóstol San Pablo, porque aquí dice que entonces que las ropas de este Esteban, cuando lo apedrean, dice que le dan las ropas a un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién cree que era ese Saulo? ¿Será Pablo? Antes de que se convirtiera. Estaba lleno de violencia. Él mismo enseña en sus epístolas que era contemporáneo de toda esta gente y que él estaba más avanzado que sus mismos contemporáneos en cuanto a la ley, en cuanto a guardar la ley y las tradiciones, pero estaba lleno de violencia porque mataba a cristianos. Para que vea que la religión hasta qué punto ciega a los seres humanos cuando no quieren venir a Cristo, cuando resisten al Espíritu Santo. En una ocasión, en el capítulo 16 del libro de San Juan, donde el Señor habla de la venida del Espíritu Santo, lo primero que dice en ese capítulo, les advierte a los apóstoles y les dice, viene la hora cuando a muchos de ustedes los van a matar físicamente. Los van a matar, desafortunadamente. Pero el problema más grave no es ese. Dice, el problema más grave es que cualquiera que los mate a ustedes va a pensar que le está haciendo un favor a Dios. Así de mal están, dice, y todos lo van a hacer, dice, porque no me conocen a mí, me rechazan a mí y rechazan al que me envió, al Padre. Conocen todo lo que tenga que ver con religión y cualquier cosa que sea filosofía de este mundo, menos al Padre y a Cristo, mucho menos al Espíritu Santo, siempre lo resisten, dice, y por eso a ustedes, algunos de ustedes o a muchos de ustedes los van a matar como a Esteban. Esos escribas y fariseos pensaban que le estaban haciendo un favor a Dios. Pensaban y así mucha gente religiosa violenta, piensan que Dios es como ellos, violento, que Dios es violento, que le gusta la violencia. No, Dios es un Dios de paz. Por eso yo digo, ni estoy a favor ni en contra de Israel ni de los palestinos. Tanto unos como otros tienen que arrepentirse, porque la muerte física de una u de otra forma de todo modo nos va a llegar, en guerras, en enfermedades, en accidentes, de cualquier forma. Pero el alma y el espíritu, ¿qué? Ese es para siempre. A ese no hay aniquilación. Y si no tenemos a Cristo, como hemos estudiado, si el espíritu que levantó a Cristo de los muertos no está en nosotros, no tenemos vida eterna, lo que tenemos es muerte eterna. Estos ríos de agua viva que el Señor le dijo a la mujer samaritana, el que beba de lo que yo ofrezco, del agua que yo ofrezco, se va a convertir en una fuente que salte para vida eterna. Y el que no beba de estos ríos de agua viva, se va a convertir en una fuente que salte para muerte eterna, para sufrir las consecuencias del pecado eternamente. Por eso la gente de Palestina, de Israel, deberían de recapacitar y arrepentirse delante de aquel que vino hace 2000 años a esas tierras, caminó allí en esas mismas tierras y les enseñó cómo vivir en paz, cómo amarnos unos a otros, cómo respetarnos para que nos vaya bien, porque mire, por no hacerlo, vea cómo está ahorita la situación allí y eso se va a agrandar. Puede que se calme un mes, 2 meses, pero eso no va a terminar porque si no tenemos el espíritu de paz del Señor Jesucristo, pues brota la violencia tarde o temprano. Y el apóstol San Pedro escribió y dijo, si el justo con dificultad escapa, ¿qué será del impío y el pecador que no obedece al Evangelio, que no conoce a Cristo? Así que hay que estar atentos. El apóstol también escribió esto a Timoteo. Vea lo que le dice a Timoteo el apóstol San Pablo. En el capítulo 3 del segundo libro de Timoteo, el apóstol le escribe a Timoteo, le dice, también debes de saber esto, que en los últimos días van a ser tiempos difíciles o tiempos peligrosos, porque va a haber, le da una lista grande allí de 18 diferentes tipos de pecados. Y eso vamos a estudiar próximamente. Así que acepte a Cristo como Señor y Salvador y sálvese.